Los métodos que hemos utilizado anteriormente son con relación a una sola variable. Ahora entramos a los métodos bivariados. En el caso particular, el coeficiente de correlación lineal. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos entonces. Mi nombre es el profesor Horacio Muñoz Durán, soy maestro en procesos educativos y como se mencionó en la introducción, hablaremos del análisis de regresión lineal simple aplicado a la bioestadística, específicamente en la licenciatura en nutrición que se imparte en la UAP, Unidad Académica Profesional A. Colman, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenidos. Los temas que vamos a abarcar a partir de este momento, vamos a hacer un breve recorrido con relación a la historia del análisis de regresión lineal simple. Trabajaremos el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Hasta ahí, juntamente con un ejercicio, terminará este video. Posterior a este video vamos a realizar el análisis de dispersión, que es la continuación del análisis de regresión, y terminaremos también con ejercicios prácticos. Con relación a la historia, déjenme decirles que Francis Galton, un inglés, matemático obviamente y también del área de la bioestadística, fue quien inició este tipo de experimentos matemáticos en cuestión al análisis de regresión lineal simple. Trabajó con el crecimiento en el área de fitotecnia, en las plantas, específicamente con chícharos, y después lo fue relacionando y trabajando para determinar la estatura, hablando ya en asuntos humanos, la estatura de las personas con relación a los padres. Es decir, sacó un modelo meramente estadístico para pronosticar la estatura que podían tener los hijos con relación a la estatura promedio de los padres. Sin embargo, se le conoce como el coeficiente de correlación lineal de Pearson, gracias a Karl Pearson, que fue vamos a decirlo así, un discípulo, un estudiante, un alumno de Francis Galton, a quien se dice que asesoró inclusive la tesis de Karl Pearson, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a dar inicio. ¿Qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Miren, como se mencionó en la introducción, todo lo que hemos visto anteriormente fue relacionado únicamente a una sola variable. Por ejemplo, una variable compuesta, el índice de masa corporal, la estatura, el peso, la presión sanguínea, etcétera. El análisis de correlación, de acuerdo, o el coeficiente de correlación hace énfasis en dos variables. Por ejemplo, podríamos medir si el peso en kilogramos está relacionado con la estatura. Podríamos también intentar hacer un modelo matemático con relación a la presión sanguínea y la edad. Otro, el nivel de azúcar en la sangre, de acuerdo, con relación a los alimentos con calorías que consumimos, a la cantidad de alimentos, por supuesto, entre muchas otras cuestiones que se relacionan en este ámbito de la nutrición. ¿Sí? El coeficiente de correlación, de acuerdo, tiene principalmente tres escenarios, tres comportamientos, como lo vamos a ver en un momento, pero hay que dejar algo en claro. El coeficiente de correlación lineal nos habla sobre el nivel de asociación, no de causalidad. No es causal, es asociativo. ¿De acuerdo? ¿En qué nivel, en qué grado se asocian? Para ello obviamente se requiere de un número que lo verifique, y más adelante lo vamos a ver. Bueno, vamos a dar inicio. Puede que el coeficiente de correlación lineal, como lo dijimos hace un momento, que se manejan dos variables, la variable X y la variable Y, se va a llamar X a la variable independiente y Y a la variable dependiente, y puede tener una asociación positiva. ¿Qué significa? Que conforme una variable aumenta, la otra también aumenta. Esa es la asociación o la correlación positiva. De manera contraria, podríamos decir que conforme aumenta la edad, por ejemplo, la presión sanguínea disminuye. ¿De acuerdo? Es decir, conforme aumenta una variable, la otra disminuye. Aquí se observa claramente, esto sería una asociación o una correlación negativa. Y finalmente, al hacer un cálculo, puede que no haya asociación entre las variables, que no haya relación entre lo que estamos estudiando y el comportamiento gráfico sea de esta manera. ¿Sí? Entonces, miren,
Estas gráficas que estamos viendo es un gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? Y así es como normalmente se va a seguir una tendencia de las variables al graficarlas. En casos muy específicos, por ejemplo, se pueden tener estos otros dos escenarios. Si es positivo, que prácticamente la correlación sea perfecta, y si es negativo también que la correlación sea perfecta, es decir, que por cada unidad que aumenta en X, aumenta una en Y, que por cada unidad que disminuye en X, según lo que se esté midiendo, se disminuye en Y. ¿De acuerdo? Entonces así es como se puede trabajar y se puede manejar el coeficiente de correlación. La expresión matemática que identifica al coeficiente de correlación, hay al menos yo he visto tres formas de calcularlo. Seleccioné esta que viene en el libro de bioestadística de Celis de la Rosa. ¿Sí? Aquí aparece el tamaño de la muestra, porque cabe mencionar que esto se hace para muestras o también se puede hacer para poblaciones, pero como se ha mencionado ya en clases, la mayoría de las veces hacemos muestreo, ¿de acuerdo? Y se hace una multiplicación, un producto, se obtiene un producto de la multiplicación de las dos variables medidas, etcétera, etcétera, se va desarrollando la fórmula, ¿de acuerdo? En este caso el coeficiente de correlación es un número, ¿sí? Es un número entre menos 1 y 1, es decir, puede dar menos 1.8, puede dar menos 0.9, perdón, creo que dije menos 1.8, por supuesto que no, sería menos 0.8, sería menos 1, menos 0.9, menos 0.3, 0 inclusive, 1, ¿de acuerdo? 1 cuando sería la correlación exacta, 0.8, 0.9, etcétera. Aquí, jóvenes, en esta línea se puede entender de una manera bastante práctica cómo se interpreta el coeficiente de correlación. Por ejemplo, vamos a pensar que al medir el peso y la estatura de un tamaño de muestra igual a 50 personas, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación nos da un valor de 0.8. Podríamos decir que es una buena asociación o una buena correlación entre ambas variables. Es decir, que de alguna forma el grado de dependencia, el grado de efecto entre una variable y otra es bastante alta. Lo mismo pasaría si esta línea la extendemos al lado izquierdo y tendríamos menos 0.2, menos 0.4, menos 0.8 y menos 1. ¿De acuerdo? La misma interpretación sería con base a lo que podemos observar en esta grafiquita para la interpretación. Ahora, vamos a ver un ejemplo con base a lo que hemos estado analizando, y quiero decirles antes de entrar al ejemplo que esta es una prueba paramétrica, por supuesto, ¿de acuerdo? Y recordemos que dentro de las técnicas estadísticas paramétricas, algunas cosas que se deben tomar en cuenta son que los datos sean normales, que supere el tamaño igual a 30, ¿de acuerdo? Que no presente valores atípicos, entre otras situaciones. En el ejemplo que vamos a ver ahorita no se hace de mayor a 30, se utilizan, me parece que 11 datos, es simplemente con la finalidad de aprender a manejar este tipo de información. Entonces el ejemplo dice que se realizó un estudio sobre la cantidad de azúcar convertida en cierto proceso a distintas temperaturas, ¿sí? Y nos pide que con los datos que se muestran en la siguiente tabla, en la tabla de la derecha, se calcule el coeficiente de correlación y se interprete. El segundo inciso nos pide la ecuación de la recta y el tercero nos pide estimar 3 valores para la variable X. Estos dos incisos los veremos en una clase posterior. Tenemos entonces el problema. Vamos a visualizarlo rápidamente. Por ejemplo, a una temperatura de 1 grado centígrados, la cantidad convertida en gramos de azúcar es 8.1. A 1.6, por ejemplo, es 8.6. La pregunta sería, ¿hay relación entre la variable temperatura y el azúcar convertida según los datos que se muestran en la tabla? Eso es lo que determina el coeficiente de correlación. Vamos a intentar darle solución. Tenemos entonces la fórmula que habíamos dicho anteriormente
y vamos a empezar a darle sentido a esta situación. Entonces la variable X, como se mencionó, es la temperatura y Y es la cantidad de azúcar. Aquí pondríamos en esta columna que estoy señalando con el láser todos los valores de la variable X, temperatura, con la finalidad de no hacer un video muy largo, sino más práctico que teórico. Puse solamente los primeros dos, aquí seguiría el valor 3, 4, 5, etcétera, y el último valor, el valor número 11, ¿sí? Lo mismo en Y, y las operaciones son las siguientes. Miren, me dice aquí en la fórmula que debo multiplicar X por Y. Entonces aquí estoy poniendo la variable X por la variable Y, en este caso 1 por 8.1, pues da lo mismo. Y luego me pide en otra situación que X, está de este lado, lo eleve al cuadrado y después que Y lo eleve al cuadrado. Entonces fíjense bien, 1 por 1, 1 sería para X, y 8.1 por 8.1 serían 65.61. Estamos trabajando a dos decimales. Así se haría para cada uno de los valores. Para el último, o los últimos dos valores serían 2 por 10.5, obviamente es 21. X al cuadrado serían 2 por 2, 4. Y 10.5 por 10.5 serían 110.25. Al hacer las sumatorias, desde el primer valor hasta el último, aquí nos lo dice la fórmula, desde el valor i igual a 1 hasta el último o el enésimo sería el valor 11, porque son 11 datos según la tabla anterior, tendríamos estas sumatorias y estos valores. ¿Por qué de esta forma? Miren, aquí me pide la suma de X, entonces yo tengo que sumar todos los valores de X. De este lado la suma de Y, todos los valores de Y. Aquí me pide la suma de la multiplicación que habíamos comentado. Aquí en esta área de la raíz cuadrada de la fórmula del coeficiente me pide la sumatoria de elevar X al cuadrado. Esta sería la suma, también desde el valor 1 hasta el valor 11 o el valor enésimo según corresponde al ejercicio. Y lo mismo sucede para Y. ¿De acuerdo? Entonces, con base a eso vamos a sustituir los valores. N. El valor de N dijimos que sería 11. Bueno, entonces vamos a poner 11. Por la sumatoria del producto de estos dos serían, que está el producto 152.59. Menos la sumatoria, en este caso de X, que serían 16.6. Y la sumatoria de Y, que serían 104.4. Entre, tiene una multiplicación de dos raíces cuadradas. 11, nuevamente ya dijimos por qué. Por la sumatoria de X. ¿Sí? Dice la sumatoria de X cuadrada, que son 25.85, por la sumatoria de X solamente, la sumatoria de la variable temperatura son 16.6 y esa cantidad la elevamos al cuadrado. No debemos confundirnos entre esta expresión y esta. Aquí se está elevando cada uno de los valores al cuadrado y después se sumó. Aquí es simplemente la suma de los valores de X y después se eleva al cuadrado. Lo mismo sucede del lado derecho con la parte Y. Estaríamos multiplicando 11 por la suma de Y al cuadrado, 923.58, menos la suma de Y, que son 100.4. Esto está elevado al cuadrado también. Al hacer esas operaciones, de acuerdo en el orden que corresponde, nos daría un coeficiente de correlación de 0.71. ¿De acuerdo? Entonces está relacionado a las variables, en este caso temperatura y gramos en cuanto a la conversión de azúcar. Por supuesto que sí. ¿Qué tanto está asociado? ¿En qué cantidad, en porcentaje o en puntos están asociados? Pues aquí lo miraríamos muy claramente, que nos ubicaríamos justamente aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una buena asociación entre las variables que estamos midiendo. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí ya hay un número que nos determina el grado de asociación. Por supuesto que sería una asociación positiva. En la gráfica, en una clase posterior lo vamos a ver, y podríamos estimar nosotros la cantidad de azúcar convertida, obviamente con relación a la temperatura a la cual nosotros estemos probando para la conversión de la otra variable. Muy bien, jóvenes, pues entonces ahora les toca trabajar un ejercicio.
que dice de la siguiente manera: toma una muestra de entre 15 y 20 personas seleccionadas al azar, obtén el peso en kilogramos y la estatura en centímetros y realiza los procedimientos anteriores para calcular el coeficiente de correlación lineal. No olvides escribir la interpretación como se mencionó anteriormente. Jóvenes, que estén muy bien. Los dejo con esta frase de Nazaret, estudiante de nutrición en el primer semestre del año pasado, del 2019, que dice: el arte de la bioestadística determina las bases de la nutrición. Hasta la próxima. Muy bien, ahora te toca a ti. Después de haber realizado el ejercicio anterior, sigue que demuestres lo aprendido. Recuerda, la bioestadística determina las bases de la nutrición. Hasta luego, buena suerte.